Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Agradecemos mucho que nos acompañen en esta sesión en nombre del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, la Facultad de Pedagogía Región Jalapa de la Universidad Veracruzana, en colaboración con las Secretarías de Educación del Estado de México y de Veracruz. Les damos la más cordial bienvenida a esta tercera sesión del seminario permanente Transformando para Cuidarnos, diálogos sobre igualdad, derechos humanos y cultura de paz en la comunidad escolar. El día de hoy nos acompaña como moderadora la doctora Ana Belén Diosdado y ella va a hacer la presentación de nuestra invitada. Muchísimas gracias, doctora. Adelante. Hola, buenas tardes a todas, a todos por acompañarnos por acá. Un gusto que coincidamos de nueva cuenta en este espacio de diálogo y de reflexión conjunta. En esta ocasión, como saben, pues hemos organizado una serie de sesiones que integran un seminario como un espacio de reflexión conjunta en torno al proyecto que estamos desarrollando en el que nos preguntamos acerca de las interacciones intrageneracionales e intergeneracionales que se están suscitando en el ámbito de la convivencia en preescolar. Esto, por supuesto, analizado desde diferentes referentes teóricos y analíticos. Específicamente, uno de los ejes que nos convoca es el que nos ofrece la perspectiva de género. Y articulado a esta mirada de la perspectiva de género, hemos ido pues desglosando diferentes aspectos, diferentes elementos que atraviesan a la convivencia en el entorno educativo. En esta ocasión tenemos la maravillosa participación de una colega nuestra que nos va a ayudar a reflexionar sobre un aspecto específico, que es este asunto de la migración, ¿no? Desde estas miradas de género, desde estas miradas de la interseccionalidad, es que el día de hoy contamos con la presencia y la valiosísima participación de la doctora Carolina Mata Miranda. Querida doctora, muchísimas gracias por participar en esta ocasión con nosotras, por sumarte al diálogo. Gracias, de verdad. Me voy a permitir leer la semblanza, una breve semblanza de la doctora Carolina Mata Miranda. Ella es antropóloga social, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México con maestría en estudios socioculturales por la Universidad Autónoma de Baja California y el doctorado en ciencias sociales por el Colegio de Michoacán. Actualmente es profesora de tiempo completo en la Escuela de Enología y Gastronomía de la Universidad Autónoma de Baja California. Sus intereses de investigación se centran en la experiencia de los pueblos indígenas en procesos identitarios y prácticas alimentarias en contextos migratorios, cocinas regionales y translocales, preferencias alimentarias en niños. Ha comenzado a explorar la experiencia social y cultural de los sujetos de la tercera edad que padecen síndrome metabólico. Tiene 4 publicaciones en revistas arbitradas y ha sido sinodal de maestría. Ha colaborado en el cuerpo académico Indígenas y Globalización, que forma parte de la misma Universidad Autónoma de Baja California. Y es miembro del Padrón de Evaluadores Activos de la revista Culturales, que pertenece al Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica, CONACYT. Es un verdadero gusto escuchar esta tarde, esta eh, conferencia que ha tenido a bien preparar para que pensemos juntas y juntos sobre estos temas tan importantes que ella ha estado trabajando. Entonces, doctora Caro, si gusta hacer una prueba de audio, ¿se escucha bien? Estamos Hola. nosotros súper contentas de recibirte el día de hoy acá con nosotras. ¿Vas a compartir pantalla? ¿Tienes algo Sí, preparado o sí, claro que sí. vas a charla? Aquí está. Muchas gracias. Ah, Buenas ok. tardes.
Muchas gracias por la invitación. Voy a presentar, creo que se ve Sí, se ve tu pantalla. ¿se ve Ujú. bien? Ok. Sí, sí, sí. Voy a ver si se ve completa, porque como es presentación de Canva, luego se ve cortada. Está Bueno, como si fuera un PDF, así lo sí. vemos. Ujú. Se ve Entonces, bien, sí, pero si Mm. gusta, creo que es que estoy viendo en dónde le tengo que dar clic para que se vea toda. No, esta es otra cosa. Pero creo que sí, así ya Sí, está está bien, bien. ¿no? Ujú. Y para no ir perdiendo tiempo. Ok, bueno, No, pues adelante. Tú este, estamos súper bien. ok, Tienes 40, 50 minutos para que te escuchemos atentamente. ok, Ya si muchas gracias. es necesario, yo te hago una seña faltando unos 5, 3 minutos para que puedas hacer un cierre, Perfecto. pero tú con toda la confianza. Adelante. Ok, muchas gracias. Bueno, el tema trata la migración y la experiencia que he tenido en el trabajo con niñas y niños aquí en Baja California, que es un contexto en el que la migración es constante, ¿no? Entonces, en esta ocasión decidí tomar un poco este tema partiendo también no solamente directamente a la migración, sino pensar también desde la cultura y la socialización, eh, y que en la cultura de socialización en el hogar y en la escuela, ¿no? Sobre todo con niños y niñas que pertenecen a pueblos originarios. De manera muy concreta, la parte de cultura es bien importante tomarla. Bueno, desde mi formación como antropóloga, sí es bien importante tomarla en cuenta la cultura como un punto de partida, porque esta tiene que ver sobre todo con la complejidad que tiene que ver en la construcción de conocimiento, de creencias, del arte, de la moral, el derecho, las costumbres, ¿no? Y las prácticas que tienen los seres humanos. Entonces, este concepto, pues, es de Taylor, fue uno de los primeros acerca de cultura, y tenemos muchos más, ¿no? Sobre todo en antropología, una de las cosas en las que te forman primero es en ver las diferentes corrientes teóricas y cómo cada una va abordando esta noción perdón, de cultura. Nos hemos dado cuenta que a través de cada una de esas corrientes, cada una toma elementos importantes para definir qué es la cultura. Y esto es bien importante porque nos pone en un lugar en donde tenemos, o es importante pensar cómo estamos nosotras y nosotros pensando y construyendo los objetos de estudio, porque eso tiene que ver o está influenciado con la corriente teórica en la que nos encontramos, sumergidos, ¿no? La que estamos aprendiendo. Entonces, en ese sentido, hablar de cultura, que es donde se desarrolla y se trabaja, donde se desarrollan los niños y las niñas, pues es bien importante verlo así porque en el caso, por ejemplo, de teorías anteriores, como que a veces pensamos que están rebasadas, pero todavía algunas personas en sus formas de pensamiento, y en sus desarrollo de sus trabajos, pues las siguen utilizando, ¿no? Como en el caso del evolucionismo. Parece que eso ya lo desechamos desde hace mucho tiempo, pero ha habido, sobre todo en el mundo, formas de pensamiento e ideologías que todavía están trazadas por este tipo de corrientes, ¿no? También en este caso tenemos el trabajo que se ha dado con otras fuentes y que con otras corrientes y que, por ejemplo, estas están más pensadas en concebir la cultura como experiencias y reacciones particulares que se realizan en grupo y también como pautas y pautas de conducta adquiridas, ¿no? Mediante símbolos exclusivos del grupo humano. Esto es bien importante porque aquí es donde se generan las ideas del género, de la generación, ¿no? Y cómo se expresan en cada cultura, ¿no? Y, por ejemplo, estas pautas
de conducta adquiridas y transmitidas en símbolos provienen más bien de esta tradición culturalista. Y después vamos a tener otra corriente que es la corriente del funcionalismo, en donde pensamos ya en actividades, actitudes, objetos, y se piensa que pues la cultura es un hecho social. Esto muy influenciado también desde la sociología, ¿no? Y bueno, aquí es donde podemos ver, por ejemplo, tanto en el culturalismo como en el funcionalismo, como estas primeras formas de etnografías muy tradicionales, ¿no? En donde se habla de la familia, del clan, de la comunidad local, la tribu y demás. Y esto es bien interesante porque también nos pone a pensar quiénes escribían estas teorías y la mayoría eran varones, ¿no? O sea, eran hombres. La mayoría de ellos estaban enfocados en pensar más bien sobre las formas de organización social y política y económica de estos grupos, lo cual dejaba de lado en total desatención, por ejemplo, a otros grupos, ¿no? Como a los niños y a las mujeres. Entonces, y también las prácticas que llevaban a cabo. Eh, Ahora también como especialista de la alimentación, pues sí nos percatamos de que, de que el interés por estudiar la alimentación se llevó a cabo por medio de una mujer, ¿no? Posteriormente. Entonces, es interesante ver que estos espacios que se están trabajando, estas corrientes que surgen, pues sí están permeadas también por el género desde los investigadores, ¿no? Y posteriormente, en este caso del estructuralismo, que igual los hombres siguen presentes ahí, pues tenemos esto que nos propone Levi-Strauss, ¿no? En el que la cultura es un sistema de comunicación, de intercambio de valores. Las palabras y el lenguaje son importantes para poder pensar qué es la cultura y cómo se organiza materialmente a través de sistemas de parentesco y de los bienes materiales, ¿no? Eh, Cabe señalar que hubo mujeres que se interesaron por la cultura, que fueron Margaret Mead y también Margaret Mead y se me olvidó el otro nombre. Ahorita yo creo que ustedes me recuerdan. Y que entonces hicieron trabajo con mujeres, con niños y que se empezaron a interesar por etapas específicas de la vida, ¿no? Sobre todo en la adolescencia o la niñez y las formas de los cuidados que ahora le llamamos, ¿no? Entonces, la intervención de las mujeres en el estudio de la cultura sí le da otro giro muy importante al análisis de la cultura. Y bueno, dentro de las últimas y de conceptos de cultura que tenemos clásicos está el de la dimensión simbólica de la cultura, muy amarrada a la parte o donde se desprende del estructuralismo y se concibe como pautas de significado, ¿no? Que utiliza Gertz. En lo particular, para mí, este concepto está muy alineado a concebir la cultura como pautas de significado y que se configuran en el tiempo y en el espacio, y sobre todo la idea de pensar que no son estáticas, que se mueven, que se están resignificando, tiene que ver mucho con el concepto de identidad, que es el que viene después, ¿no? Y cómo también en la cultura estos modelos simbólicos que se van generando están en un colectivo, en un grupo, son compartidos, pero también construidos colectivamente. Yo creo que una de las cosas que añadiríamos es que estos modelos están trazados por relaciones sociales, ¿no? Y estas relaciones sociales, pues, conllevan también relaciones de poder y de formas de poder. Entonces, aquí es donde vamos a notar cómo esta idea de cultura va permeando todas las formas de vida y de hacer de un pueblo, ¿no? Y esto tiene que ver precisamente con la niñez, el concepto de niñez. Cuando estaba trabajando esto en la maestría, un maestro de historia me dijo, bueno, ¿y qué son los niños, no? Y yo decía, pues niños, ¿no?
O sea, una cuestión, ubicarlos en cuestiones, en términos de lo biológico, ¿no? Pero realmente, y esto es bien interesante, una de las cosas que me he quedado actualmente es pensar también que el trabajo que hacen los historiadores es sumamente importante, ¿no? Sobre todo porque los historiadores y las historiadoras nos establecen y nos ubican en el tiempo, nos hacen darnos cuenta que las formas de pensamiento no han sido las mismas y también cómo se han desarrollado, ¿no? Y en este caso, Philip Aries es el que trabaja este concepto de, en su momento le decía infancia, ahorita sabemos que pues infancia no es como un término muy adecuado, pero en su momento decía que este era un constructo cultural, ¿no? La infancia es una construcción histórica, una invención y convención cultural, lejos de ser una condición natural humana. Y el enfoque desde la historia como disciplina en torno a la niñez ha logrado documentar y comprender los distintos procesos y formas en que se expresa esta parte de la vida, ¿no? En la cual rebasa su condición biológica y le otorga sentido, es decir, como una construcción de carácter simbólico, estrechamente vinculada a un contexto y periodo histórico particular, ¿no? Entonces, eso es bien interesante porque los niños, la niñez que nosotras vivimos y nosotros vivimos no es la misma a la que están viviendo y experimentando los niños con quienes trabajamos ahora, ¿no? Es muy diferente, por ejemplo. Entonces, parte de la construcción de una sociedad, grupo social o formación de una generación, por ejemplo, ser niño es un concepto que cambia según el contexto histórico y social. Y la tendencia a dividir el curso de la vida en etapas o periodos desde el nacimiento a la muerte, la forma de dividir estos periodos tenía que ver con la concepción dominante de cada sociedad y su momento histórico. Por ejemplo, parece que en la antigüedad y la Edad Media no se reconocía la infancia como una etapa con sus propias características y cualidades. Y es hasta el siglo XVII que no hubo un sentimiento de la infancia, al menos tal y como lo entendemos actualmente. De hecho, el mismo concepto de infancia tiene que ver con su significado o el significado de la palabra tiene que ver con alguien que no habla, ¿no? Como esta idea de no hablar. Y esto es interesante porque si pensamos este concepto a partir de estas ideas, de estas nociones de cultura y esta contribución histórica, nos vamos a dar cuenta que en su momento la infancia no tenía lugar en ninguna manera, ¿no? O sea, en algunos momentos de Europa, pues los niños eran como si fueran adultos chiquitos, ¿no? O sea, y que también esta idea del cuidado, la atención y demás es muy posterior, no se llevaba a cabo en ese tiempo en Europa, por ejemplo. Y otra cosa, si no tenía esta atención, pues menos iba a tener voz, ¿no? Entonces, es congruente o a este tiempo que en ese momento se le haya llamado infancia. Entonces, esto es bien importante para poder comprender, sobre todo la cuestión de la niñez. En el siglo XVIII se diferencia la adolescencia y el niño. 7 años, denominados como niños, a los 14 años, adolescencia y pubertad, y a los 21 como muchacho, perdón, y joven. Desde el siglo XIX al XX inicia el interés de la sociedad por proteger a los niños, o sea, es hasta el siglo XIX, ¿no? Finales del XIX y principios del XX. Y se protege a los niños contra la explotación, la crueldad, cuando se les veía como fuente de mano de obra, además de que se hace una distinción ya con los adultos, ¿no? También va a ser interesante notar, como están las imágenes, que va a haber momentos históricos en la historia que dentro de la misma sociedad, los niños de las clases que están ubicados en las clases o en los estratos altos, van a tener esta forma de lo que ahora consideramos niñez. Va a haber cuidados, va a haber atención, ¿no? Va a haber juego. El juego no deja, según algunas fuentes históricas, el juego no deja de existir, o sea, el juego está implícito y además hay autores que dicen que el juego pues lo seguimos desarrollando en la adultez, ¿no?
pero en esta cuestión es que en esos estratos sí se ve en lo que ahora concebimos como niñez, y en el caso de los estratos más bajos, pues esto se elimina, ¿no? O sea, hay que trabajar, hay que contribuir, pero también es importante pensar que de acuerdo a cada contexto cultural, el trabajo de los niños tiene un sentido y una forma. No se puede juzgar nada más que porque, por ejemplo, si actualmente en un pueblo originario mandan a un niño a recoger leña, a traer agua y hacer estas actividades, quiere decir que hay una explotación, sino que en el entorno de la casa son actividades que se realizan y son cuestiones de la socialización que ahorita vamos a ver, ¿no? Bueno, en el perdón, la infancia es una etapa de la vida. Actualmente esta es la idea, la infancia es una etapa de la vida o de la niñez del ser humano, desde el nacimiento hasta la edad de 18 años, en la cual se requieren cuidados y protección por parte de los adultos con la finalidad de proporcionar un pleno desarrollo físico, emocional e intelectual. Y luego los contrastes, ¿no? En el caso de la época prehispánica en México, pues hay otra idea, ¿no? El factor biológico sí es un continuo para las consideraciones de las edades, pero hay otra idea del desarrollo del cuerpo y de los cuidados, ¿no? Por ejemplo, el destete se hace a los 4 años. Actualmente, a partir de las consignas médicas internacionales, se dice que la lactancia termina a los 6 meses o a veces hasta antes de llegar al año, ¿no? Pero de acuerdo a esas culturas, aquí ocurría hasta los 4 años, ¿no? Por ejemplo la incorporación a los quehaceres divididos por roles, que era lo que comentaba, por roles de género en ese momento, en esta cuestión del género, que tienen que ver con la caza, la pesca, la agricultura y los oficios, en el caso de los niños, y para las niñas las habilidades culinarias. La educación era de suma importancia, pues como señala Sagún, se decía que era impartida para adquirir un rostro y un corazón que diera sentido a la vida. El Calmeca, que el Tepochcali o el Cuicacali y el Cihuatlamacasqui eran espacios donde se llevaba a cabo la educación, y el primer año de vida era crucial para señalar la incorporación del individuo a la sociedad, y el periodo hasta los 4 años para evaluar la adaptación exitosa a la vida, ¿no? Entonces, todos estos temas son sumamente interesantes y es necesario pensar que se ubican y se desarrollan en un contexto particular, ¿no? Entonces, ya para los pueblos originarios actuales, más bien pensar el concepto del cuidado a la niñez, el aprendizaje, es necesario pensar, por ejemplo, en la concepción, el cuidado de la niñez, el aprendizaje y la experimentación del mundo en el hogar, las comensalidades, la dimensión del espacio, el aprendizaje de la lengua materna, las normas que se considera dentro de esa cultura que es bueno y que es malo, ¿no? Todos estos son investigaciones que se han realizado a partir de este tema. Desarrollo de la niña y el niño en el hogar, el aprendizaje de una segunda lengua, las normas más complejas, las normas del cuerpo propio y de los otros, los roles de género, las rutinas y los horarios, y la cooperación en las actividades del hogar, del campo o del taller. Todo esto se ha realizado en investigaciones sobre el niño, la niñez en los pueblos originarios aquí en México, ¿no? Bueno, entonces, esto es parte como de lo que trabajé en la tesis de maestría, que era sobre construcción de la identidad cultural en espacios multiculturales. Y, por ejemplo, es bien interesante ver que en realidad, por ejemplo, para mí fue mucho trabajo teórico argumentar por qué sí se puede trabajar la identidad con niñas y niños. En su momento me dijeron que los niños no tenían identidad cultural. De hecho, un gran antropólogo de aquí del norte me dijo eso, ¿no? Y entonces fue interesante. Yo le contesté que
De hecho, con mi tutor lo que quedamos fue precisamente mantener el concepto como procesos de construcción de la identidad cultural, ¿no? Porque, por ejemplo, una de estas perspectivas nos dice que la identidad como que está muy amarrada a esta idea de lo biológico, ¿no? O sea, que no va a haber identidad hasta que no seas adulto. O sea, cuando eres adulto, entonces ya encontraste tu propio ser, quién eres y demás. Pero si lo vemos desde la perspectiva no psicológica, sino cultural, vamos a darnos cuenta que somos seres enculturalizados, que de hecho somos enculturalizados antes de nacer todavía, y que todos estos procesos, cuidados, desarrollo del cuerpo, todos los temas que mencioné anteriormente, son cosas que están en torno a nosotros como individuos y que vamos interiorizando en nuestra vida cotidiana y diariamente, ¿no? Si bien es cierto que nosotros no nos levantamos pensando quiénes somos, ¿no? Porque ahí ya tal vez sería otro tema, pero no nos levantamos pensando eso, sí nos percatamos de una cuestión que tiene que ver con la identidad cuando me confronto a un contexto cultural distinto al mío o con otras personas distintas a mí, y entonces empiezo a entrar en un proceso de reflexión acerca de mi identidad cultural. Pero la identidad está ahí y se construye, ¿no? Bueno, para argumentar eso, entonces, lo que utilicé fue el concepto de socialización para poder ver precisamente cómo niños y niñas de orígenes diversos, Yusabi, zapotecos, triquis, y de otros contextos, purépechas o nahuas, eh, hablaran o sea, de sus procesos, de su experiencia de vida en contextos migratorios, porque eran niños que desde muy chicos se estaban moviendo con sus familias del sur al norte, ¿no? Y sobre todo con familias jornaleras agrícolas que se están moviendo de un campo a otro. Y esto es interesante, sobre todo cuando vemos que la educación intercultural, sobre todo la de ese tiempo, que estamos hablando más o menos del 2010, 2015, y poco antes, que era cuando estaba haciendo este trabajo, decía que este, la educación intercultural era para pueblos que permanecían en su lugar de origen. O sea, por ejemplo, si les vamos a dar, si los niños van a aprender su lengua materna, pues entonces les vamos a dar el libro de su lugar de origen. Pero en un contexto multicultural y de movimiento, ¿cómo puedes trabajar eso? Si además eres un profesor mixteco, pero que tiene niños triquis, nahuas, purépechas, ¿no? Entonces, todo esto como que pone en problemas esta idea como más ideal de la educación multicultural, porque no provee elementos para contextos así de complejos, ¿no? Y en este sentido, este concepto de socialización puede venir al analizarse de padres, abuelos, hermanos y de sus pares, ¿no? Y también de los profesores. Y eso lo ubica en diferentes espacios, ¿no? La escuela y la casa, básicamente. Y la escuela todavía tiene subdivisiones, porque en la escuela hablamos del entorno del aula, pero también del patio, ¿no? O sea, y son distintos entornos porque en el aula están con los profesores y las profesoras, y en el patio con sus pares. Y esas formas de socializar, de ir adquiriendo o interiorizando conceptos fuertes y grandes de la cultura, pues se va realizando en esos entornos, ¿no? Y con estas personas. Ahí es donde precisamente estos conceptos de género, de clase social o estrato, de grupo o de pueblo, se empiezan a interiorizar en los niños, ¿no? Y también cómo hay diferencias entre lo que consideramos quiénes son los otros, o cuál es lo nuestro, o cuál es lo que nos pertenece, ¿no? En ese sentido, y por ahí, por ejemplo, la socialización me ayudó mucho, sobre todo la socialización para poder ubicarla teóricamente, pero después ubicarla también
etnográficamente, o sea, qué es lo que iba a ver y en dónde, ¿no? El carácter relacional de la identidad cultural se encuentra en la socialización, ya sea en el hogar, como en la escuela, con los pares y en correspondencia a otras instituciones sociales. Es vital para generar las líneas y modelos simbólicos en el individuo y la colectividad, que era lo que les decía, ¿no? Hogar, padres, familiares, barrio, pares, familiares, escuela, profesores, pares. Y algo que me encontré en el trabajo es que los medios de comunicación también son bien importantes para esta cuestión de la interiorización de la cultura, ¿no? Ok, entonces, una de las cosas que me percaté anteriormente, la voy a poner acá, fue pensar la identidad no como identidades, porque no es como que, dice Gilberto Jiménez, porque al final pues me basé en lo que él propone, ¿no? Dice Gilberto Jiménez que, que no hay identidades porque ni que tuviéramos esquizofrenia, ¿no? De pronto lo dijo así en los 90, algo así. Él dice que más bien somos individuos con dimensiones, ¿no? Con dimensiones de la identidad y entonces tenemos dimensiones de territorio, de género, de etnicidad, de clase, de generación, ¿no? Y todas estas dimensiones están en nosotros. La cuestión aquí es que, les decía, como es relacional la identidad se va construyendo en relación con todas estas personas con las que yo convivo, pero también y en marcos mucho más grandes de la cultura que a todos nos arropan y que están en constante movimiento, ¿no? Pero también la forma en la que yo puedo ser una persona que sea reflexiva acerca de su propia identidad cultural tiene que ver con estas relaciones con otros distintos a mí. Y a veces no con otros distintos, pueden ser gente desde el mismo grupo, ¿no? O sea, se puede ver en las relaciones intraétnicas cuando se muestran ya brechas generacionales, por ejemplo, ¿no? Y esto es interesante porque en estas interacciones es cuando ya metodológicamente uno puede identificar en estas relaciones cómo se expresan ciertas dimensiones de la identidad y a veces cómo trabajan, ¿no? O sea, yo lo he visto mucho con madres e hijas en cuestiones de cómo conciben las relaciones, cómo conciben el amor, cómo conciben la relación de pareja o cómo conciben hasta las prácticas alimentarias, ¿no? O sea, y tiene que ver precisamente con estas condiciones en las que puede haber una situación que detone algo, puede ser una discusión, puede ser un diálogo, pero o un hecho, ¿no? O sea, un gesto, una palabra, una práctica en que desate toda esta discusión acerca de un tema y ahí es donde ya etnográficamente puede uno identificar cómo surge una de estas dimensiones, ¿no? O sea, cómo en ese momento, en una situación específica, la dimensión de género se hace más grande y es la que sale a la luz en esa discusión, por ejemplo. O cómo pueden entrelazarse dos al mismo tiempo, en el caso, por ejemplo, de hablar de género y de etnicidad, ¿no? Y un ejemplo que a mí me quedó muy claro fue con cuando los niños estaban solos, es decir, entre pares, yo les dejé una cámara fotográfica y me iba, ¿no? O sea, como que les dejaba la cámara y que ellos se sacaran fotos, ¿no? Entonces sacaban fotografías, quiero aclarar que con todo el permiso de los papás, ¿verdad? Ellos sacaban fotos y era interesante ver cómo las interacciones entre amigas establecían una idea de ser mujer. O sea, en la pose, en el jugar, en la forma de presentarse, la forma en la que se sacaban las fotografías y también de los niños, ¿no? O sea, de los varones. Entonces, esta parte era bien interesante porque lo que dejaba ver era una cuestión de edad, pero también de género y cómo en ese momento específico lo estaban interiorizando, ¿no? Y sobre todo cómo se cruzaba
con sus ideales, sus aspiraciones de cuando fueran grandes, ¿no? Algunos, sobre todo los niños, tenían una aspiración de ser cholos, porque el entorno que tenían, o sea, los jóvenes de entre 18 20 y tantos años, pues tenían esta forma de vestir, alguno que otro llegó a estar en una pandilla, pero de pronto también era como esta cuestión arraigada a la música, también los ubicaba ahí, ¿no? Con el rap o el reggaetón, y entonces eran como ideas en su concebir de cómo quisieran ser, pero también cómo son, ¿no? Entonces, era una cuestión interesante. En ese trabajo, la mayor parte de los niños y las niñas estaban más enfocados en una proyección a quienes querían ser, o sea, quienes querían ser, tanto en los dibujos como en las fotografías, se iban expresando esas cuestiones. Y lo interesante es que la mayoría de ellas no estaba relacionada con lo étnico, ¿no? Sobre todo por las cuestiones de discriminación. O sea, era una separación de esta parte como étnica, sobre todo entre pares y en el entorno escolar, y esto lo vi porque era un albergue escolar indígena. Entonces los niños vivían ahí toda la semana y yo podía estar ahí con ellos, fue observación participante. Yo trabajaba con las ecónomas y con las maestras que les ayudaban a hacer la tarea a los niños, vivía en el albergue y podía ver todas estas interacciones todo el día, ¿no? Entonces, este, al platicar con ellos y estar con ellos, me iba percatando de que la cuestión identitaria sí estaba más arraigada en una proyección de quiénes querían ser, de la relación a lo que estaba en los medios de comunicación, y en el momento ya del entorno, pues ahí ya mostraban muchas veces en las cuestiones más cotidianas aspectos que sí se relacionaban con lo étnico, ¿no? Pero no era algo que ellos quisieran como demostrarle a los demás. A excepción de unas niñas que llegaron de Oaxaca, que tenían como unos 2 meses viviendo ahí y que ellas sí todo el tiempo se la pasaban hablando de su pueblo y de su pueblo y lo que había, y la comida y cómo era su pueblo y que su pueblo les gustaba más, pero una cuestión de que extrañaban el lugar de donde venían, ¿no? Y era la primera vez que emigraban. Entonces, esta cuestión estaba muy presente y eso es bien interesante porque analizar esto con los niños nos lleva a pensar cómo podemos trabajar con ellos, porque con los niños, pues hasta ahorita en mi expertise, o sea, una entrevista está muy complicada, ¿no? O sea, a menos de que haya y se los digo como etnógrafa, tal vez una psicóloga sí pueda hacer un poco más ese trabajo, pero ya desde la parte cultural, hay otros medios posibles como los dibujos, la parte del juego. eh, lo de la fotografía me ayudó bastante también. Y sobre todo esta cuestión de estar en diferentes escenarios, como el aula, en la parte ya de la convivencia, que era el albergue, y la de la casa, pero es muy complicado hoy en día hacer ese tipo de trabajo, sobre todo en los entornos familiares, ¿no? Entonces, el entorno familiar también cambia mucho estas dinámicas y las cosas que viven los niños ya no están tanto en la proyección, sino están más en el ahora, en lo que están experimentando y cómo lo están viviendo con sus padres, ¿no? Sobre todo la parte migratoria. Y esto es bien interesante. Lo que sí es muy todavía para trabajar con la identidad es que los niños aprenden sistemas, el sistema y las convenciones de las representaciones, los códigos de su lenguaje y su cultura, y cómo los equipa para un saber hacer cultural que les posibilita funcionar como sujetos culturalmente competentes, ¿no? Y esto es bien interesante porque tiene que ver en cómo nos acercamos al mundo de los niños y a sus lógicas, ¿no? O sea, cómo las están pensando.
Entonces ahí ya no estamos hablando de infancia, o sea, estamos hablando realmente de niñez y de cómo experimentan esta etapa de su vida, sobre todo desde sus propios marcos, ¿no? Me acuerdo que una vez le decíamos a una niña, que dividiera un ejercicio que dividiera lo que era saludable y lo que no era saludable, ¿no? Y había muchos alimentos en una mesa. Y empezó a dividir frutas, verduras, y comida, ultraprocesada del otro lado, ¿no? Y de pronto tomó un helado y el helado lo puso en la parte de lo saludable. Uno de los estudiantes la iba a corregir, unos estudiantes de gastronomía le iban a corregir y yo los detuve, más bien me acerqué a la niña y le pregunté cómo es que ella consideraba que ese alimento era, le digo, ¿y este alimento es saludable? Me decía, sí es saludable. Y yo, ¿por qué es saludable? Y me decía ya, porque sabe rico. O sea, su idea de lo que es saludable está dentro de otro marco, ¿no? O sea, si sabe rico, es bueno. Si es bueno, me hace bien al cuerpo y no es malo, ¿no? De pronto, la idea que nosotros les vamos poniendo en ciertas cosas, o cómo de pronto también estigmatizamos ciertos alimentos, por ejemplo, pues ellos van a decir, ay, no, sí, horrible, yo ya sé que esto no lo debo de comer, pero acá me lo como bien a gusto. Entonces, ¿por qué? Porque me hace bien, me hace feliz. ¿Cómo va a ser algo malo? ¿Cómo va a ser algo malo si me está haciendo sentir bien y me hace feliz, ¿no? O sea, un helado. Y ahí es donde yo creo que son las partes importantes de acercarse en el trabajo de campo con los niños y es un trabajo muy fuerte porque al final a uno nunca lo van a dejar de ver como adulto, ¿no? O sea, como uno ingresa etnográficamente a esa parte, también entendiendo que nosotros nunca vamos a actuar como niños, ¿no? En algún momento lo quise intentar y fue muy raro, ¿no? Porque sí, de pronto uno se deja llevar y juega y todo, pero al final uno tiene que estar siempre atento en que es un adulto, conviviendo con niños, ¿no? Y con todas las cuestiones que esto implica. Entonces, este esquema, que parecen como naves espaciales, a mí la verdad me ayudó bastante, o flores, ¿no? Me ayudó para entender, ¿no? O sea, cómo los individuos tienen esta cuestión de la de las dimensiones de la identidad y cómo en la convivencia esto se puede dar, ¿no? Dice Jiménez que hay atributos de pertenencia social, que son las que yo tomo de la cultura, y los particularizantes, que son yo y el otro, ¿no? Y en un tiempo y en un espacio. Para el trabajo metodológico es bien importante estar súper, súper atentos a las interacciones y al lenguaje, a las cosas que dicen, ¿no? O sea, por ejemplo, como el ejemplo que les di ahorita, y cuáles, y no nada más asumirlas, sino seguir preguntando, ¿no? O sea, seguir preguntando, ¿qué es esto? ¿Tú qué consideras acerca de esta otra cuestión? Y sí, la fotografía y sobre todo el dibujo son elementos que se han trabajado muchísimo con niños, pero siempre son bastante útiles, ¿no? De hecho, por ahí tuvimos un trabajo también sobre cuestiones aquí en primarias de Ensenada, sobre preferencias alimentarias con niños, y era bien interesante ver que cuando les hacíamos preguntas sobre alimentos que les gustaban y no les gustaban, eso era cuantitativo, se hacían unos cuestionarios por grupo y se les preguntaba, ¿no? Tenían que poner carita feliz si les gustaba, carita triste si no les gustaba. Pero era sorprendente ya como dato cualitativo que cuando poníamos una pizza todos se emocionaban, hasta hacían olas y gritaban mucho de emoción viendo una pizza. Entonces, ese es un dato, pero la cuestión es seguir ahondando, ¿no? O sea, y cuando nos pusimos a investigar más, nos dimos cuenta con un grupo de niños en una primaria que, por ejemplo, las pizzas son importantes para ellos porque la pizza representa el momento en el que todo pueden convivir y comer con su familia y es un fin de semana, un domingo, por ejemplo, ¿no? Porque los papás trabajan en las maquilas.
Entonces ese es su único día de descanso y es en el día que pueden estar juntos. Entonces ya no nada más es la parte sensorial del sabor, el gusto y eso, sino todo el entorno y lo que representa el alimento para ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido se hace mucho trabajo acerca de esto, ¿no? Bueno, si se distinguen por sus perspectivas, formas de organización de las diferencias, entonces al estudiar fenómenos de interculturalidad es indispensable analizar la relación que en estas situaciones se establece entre las diferencias intraculturales. Existen al interior de un grupo y las diferencias interculturales las que se separan e identifican de un grupo a otro. Y bueno, básicamente en estos contextos, sobre todo en Baja California, hay como un mapa, ¿no? Bien definido acerca de estos tipos de educación, porque vamos a tener grupos de niños y niñas que sean hijos de jornaleros agrícolas en el sur del este del estado, en San Quintín, Camalú y toda esta zona y aún así se van a subdividir en más grupos porque hay grupos que sí siguen migrando, que son grupos golondrina, pendulares y demás, y hay otros que ya son residentes en el estado, ¿no? Pero aún así tiene toda esta zona del sur del estado que tiene este tipo de población y la educación intercultural sí está muy allá. De hecho, como paréntesis, me decía un líder indígena acá, ¿no? Me decía, ¿por qué quieren que nosotros tomemos cursos de interculturalidad y derechos y no sé qué? Si realmente los que deberían, eso es unilateral, los que deberían de tomarlo son las autoridades, no nosotros nada más, ¿no? Y en eso pues tiene mucho sentido. Pero bueno, igual esta cuestión como intercultural parece que nada más es para los indígenas cuando debería ser para todo el mundo, ¿no? Entonces, está esta población, luego tenemos la otra población que está en la parte fronteriza, la muy fronteriza, y ahí ya estamos hablando de Tijuana, de Mexicali, ¿no? Donde vamos a ver que hay niños y niñas que acaban de llegar a estos lugares, que pueden ser mestizos o pueden ser indígenas, que están migrando, que se mueven constantemente. Hay escuelas que tienen mucha población flotante de acuerdo a cada colonia o lugar en donde se encuentren. Y otra cosa interesante es que hay otras colegas que están trabajando con otro tipo de migración y es los niños y las niñas que estudian en Estados Unidos y que cruzan todos los días la frontera para ir a estudiar en el sistema educativo de Estados Unidos y en la tarde regresan a su casa. O sea, van y vienen. Y son casos, por ejemplo, en Tijuana y en Mexicali, ¿no? A veces nosotros podríamos pensar que son escuelas privadas, pero muchas de ellas también, algunas son públicas. Entonces, como ellos nacieron allá, pues son ciudadanos americanos, pero viven, sus papás y sus familias son mexicanas, pero van y vienen todos los días, y entonces nos damos cuenta que todas las necesidades y toda esta población muy particular en Baja California tiene diferentes grupos, ¿no? De personas y de muchas niñeces que tienen diferentes características y necesidades, ¿no? Entonces, en este sentido, es bien importante, por eso les ofrecía este trabajo, para pensar como ya un poquito más teórico y metodológico para trabajar o pensar la población de este lado del país, ¿no? Doctora Caro, si podemos ir cerrando para que nos quede Sí. un tiempecito para el diálogo, adelante. Sí, ya de conclusiones, pues se asume una postura en la cual el niño o la niña es un sujeto presente que es culturalmente capaz e interioriza modelos de pensamiento, códigos de lenguaje, selección y diferencia situaciones. Se establece la dimensión simbólica de la cultura como un punto de partida y el carácter fenomenológico de la investigación en las que se describen, registran y sintetizan las transformaciones en el comportamiento del individuo. Se invita a analizar los procesos identitarios y la cultura de las y los niños indígenas en su entorno familiar, pares y en la localidad para analizar de forma crítica los mecanismos y formas en que se aplica la educación intercultural.
pues muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, doctora Caro. Vamos a invitar a nuestras colegas, a nuestros colegas que nos acompañan el día de hoy a expresar sus ideas, lo que se generó. La verdad es que es muy interesante escucharle, doctora. Primero porque nosotros también estamos desarrollando diferentes investigaciones y sin duda aprovechar la experiencia que tiene usted y que nos comparte el día de hoy para trabajar específicamente con las niñeces. O sea, ahí como que se abren muchas ideas y muchas posibilidades. Y además de eso, del trabajo de investigación, bueno, pues la mayoría de las que estamos acá somos maestras, somos docentes. Entonces, sin duda que esta conclusión que nos presenta, o sea, de asumir esta tarea del diálogo, ¿no? Con las niñeces como sujetos presentes, o sea, me encantó eso. O sea, que pienso que eso es una cuestión fundamental en educación, ¿no? Que asumamos esa tarea, es que nos dispongamos entonces a escuchar, a dialogar para entonces empezar a generar todos estos procesos de reflexión, de investigación y por supuesto de transformación, ¿no? Pero bueno, fueron muchísimas ideas que yo al menos fui por ahí anotando. Ojalá que los demás colegas, que las compañeras se animen. No veo por aquí manitas levantadas. ¿Quién se anima a preguntar, a comentar algo a la doctora Carolina? Igual y si dejamos de compartir pantalla para poder vernos, porque a mí me cuesta ahorita aquí trabajo como ver quiénes estamos en la sala, ¿no? Adelante, doctor Angie, escuchamos, sí. Sí, gracias, buena tarde. Pues rapidísimo, una pregunta respecto al trabajo que se realizó en este contexto migratorio. No sé si me alcanzan a escuchar. Sí, En este contexto migratorio, entre las diferentes pues, orígenes de las niñeces, ¿no? De estas niñeces y cómo surge también, porque a mí me llama, yo creo que a varias nos llamó la atención sobre que algunas personas mencionan que las niñeces no tienen identidades, ¿no? Entonces, en ese proceso migratorio, en ese tránsito, eh, que tienen varios elementos culturales y demás. ¿Cómo fue la experiencia? Ahí yo tengo mucha curiosidad, porque finalmente, bueno, estamos en dos estados, el estado de Veracruz y el estado de México. En el estado de México ya estos contextos de migración se están llevando al interior de las aulas, tanto preescolares como primarias y demás, ¿no? Ahora estamos hablando un poco más en preescolares. Y justo hoy que visitaba un preescolar, eh, mencionaba una profesora que en este contexto migratorio no solamente es interno, sino también es externo. Personas colombianas que llegan al Estado de México y niñeces ya colombianos en este caso, cómo llegan con esta cultura y lo comparten con los demás, comparten con la forma la comida, un ejemplo, ¿no? Que eran las arepas y que todas las niñeces de ese preescolar estaban fascinados porque nunca habían comido una arepa y decían, bueno, esto es distinto. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo surge este proceso de estas niñeces migratorias de distintos orígenes? Aquí hablaba la doctora Carolina sobre al interior de la República, pero si también había otras niñeces desde otros lugares, tal vez externos de otros países, y cómo fue esta experiencia con estas niñeces migratorias. Gracias. sí, no sé Uy, si podamos escuchar alguna otra, una o dos participaciones más para que la doctora Carolina pueda responder de manera integral. Alguien más por ahí que se sume al diálogo que quieran proponer.
Yo de entrada sí me gustaría mucho también ahí enfatizar en este asunto que señaló la doctora Angélica respecto a este posicionamiento, ¿no? De asumir precisamente esto que nos explicaba la doctora Caro del estudio de los procesos identitarios, justamente como desde una lectura eh, em, pues que sea capaz de debatir con estas ideas históricas que prevalecieron durante tanto tiempo, o sea, justamente nombrándolos como infantes, en tanto que no tienen voz, se pareciera que no pueden enunciar, que no pueden dar cuenta de estos procesos identitarios y ante situaciones como, por ejemplo, todo lo que se ha ganado en la lucha del cuidado de las niñeces trans, ¿no? Que precisamente es una lucha que viene desde las experiencias situadas de madres de familia que han sido capaces de escuchar a sus niñeces, ¿no? A niñeces que desde los 3 4 años son capaces de enunciarse como niña, como niño, como niñe, aun cuando no corresponda con la asignación biológica que tradicionalmente se maneja, ¿no? Entonces recordemos ahí el caso de Luana, esta niña argentina que pues junto con su madre han logrado toda una reforma legal, no solamente en Argentina, sino en todos los países de América Latina, para el reconocimiento y la importancia de esto que también señalaba la doctora Caro, que es asumir estas tareas de cuidado, ¿no? Las tareas o las responsabilidades de cuidado que como escuela, que como adultos tenemos. Y que bueno, en el caso de nuestro proyecto, pues son las cosas fundamentales que nos estamos preguntando, ¿no? ¿Cómo se dan estas relaciones intragenéricas, intergenéricas? ¿Y qué sentido tiene todo esto para la educación, ¿no? Entonces, creo que ahí a mí me gustaría, doctora Caro, que nos pudiera como detallar un poco más esta experiencia que usted ha tenido justamente en esta tarea de dialogar y de escuchar a las niñeces, ¿no? Con todas estas diversidades y con estas experiencias situadas que seguramente pues ha logrado documentar y poner pues en la mesa de la reflexión, ¿no? Y de la discusión académica. No veo ninguna otra manita levantada, entonces no sé, doctora Caro, si... Ah, Jessie, adelante, antes de darle la palabra a la doctora Caro. Muchas gracias. Gracias, doctora Caro, por su presentación. La verdad es que más que preguntas, quisiera yo hacer algunos comentarios porque, como bien decía la doctora Angie, tanto Estado de México como Veracruz somos hoy pues dos entidades que estamos viviendo procesos de migración, migración interna, muchas veces migración también forzada, ¿no? Entonces, también todo esto va impactando en cómo las niñeces van configurando su identidad, nuevas palabras que escuchan, ¿no? Pensaba un poco en estos referentes que nos decía usted que construyen con respecto a la comida y bueno, también toda la terminología que de pronto tienen hoy a su alcance, ya lo decía usted también en redes sociales y demás, pero también como desde todos estos procesos que observan, pero algunos en los que ellos también son parte, ¿no? Luego llegan pequeñitos, pequeñitas a las escuelas porque sus papás tuvieron que moverse de un pueblo a otro por cuestiones de, pues también de huir de la delincuencia organizada y todos estos procesos que digo, perdón, y lo tengo que decir, lamentablemente, pues los tenemos con mucha presencia acá en Veracruz también, ¿no? Entonces, cómo todo esto pues también va impactando en esta construcción de la identidad por un lado, y por otro lado, pues que también tenemos hoy la presencia de personas migrantes centroamericanas, ¿no? Aquí en Veracruz se ve bastante y como también nuestras niñeces, las escuelas tenemos de todos los niveles, porque incluso aquí los estudiantes en la universidad también hacen reflexiones sobre ello y me parece muy, muy valioso esto que usted nos dice, ¿no? Y también me quedaba mucho con el término como
como la doctora Ana Belén, de sujetos presentes, porque efectivamente luego escuchamos muchos que dicen, ay, no importa, puedes decirlo porque está chiquito, está chiquita y ni te pone atención, no te está escuchando, pero están allí y claro que también están elaborando sus propios conceptos, están interpretando una palabra o ya tienen un conocimiento, pero tal vez no se atreven a decirlo porque desde este enfoque de adultos, adultocéntrico, pues pensamos o podemos suponer que no son conscientes de lo que viven, de lo que observan y de cómo les está impactando. Entonces, pues eso me pareció muy valiosa esta reflexión que nos compartió y bueno, si quisiera compartirnos también algo sobre estos temas de cómo se construye también la identidad frente a estos referentes que implican procesos migratorios, tal vez no en las mejores condiciones, más allá de la vulnerabilidad económica, también la vulnerabilidad en términos de la seguridad. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctora Jessie. Pues cerramos con Dante, doctora Caro, para que nos haga favor de escuchar también a Dante. Adelante, Dante, te escuchamos. Hola, un gusto saludarlas a todos. Muy interesante lo que propone doctora Carolina. Y justo en este cierre que iba haciendo, hablaba de cómo estos pueblos eh, no están a favor de que se hable de su interculturalidad, ¿no? Sino más bien la debe de hablar como primero el poder para luego bajar, ¿no? Algo así entendí. Yo me preguntaba ahí cómo se sigue manteniendo todavía esa mirada eurocéntrica del poder tutelar, donde voy a adoctrinar al otro porque no sabe, ¿no? Eso me estaba causando ruido y se hila con la pregunta anterior del adultocentrismo. Usted como investigadora, que ahí va mi pregunta tal cual, ¿qué, cómo se desata de este adultocentrismo que de repente no nos deja ver al niño, sino es un constructo que yo tengo de lo que es ser niño? Y entonces ya no, estoy borrando al niño, ¿no? Al fin de cuentas. Entonces, ¿cómo quitarme eso para lograr trabajar con el niño? Y cómo en esta investigación que usted nos presenta, siempre hablamos de lo bueno, ¿no? Pero igual me gustaría ver como qué no vemos. Creo que trabajar con niños se crea una conexión que con los adultos, no sé si se logre, pero cómo esta conexión que al fin de cuentas nos modifica y nos irrumpe como investigadores, esa parte como que me hizo ruido, ¿no? ¿Qué significa trabajar con niños en estas condiciones y en estas fronteras de repente que puede haber entre ellos y yo, regresando al adultocentrismo y al poder tutelar, ¿no? Y ya, muchas gracias. Muchas gracias, Dante. Doctora Caro, pues adelante en este ejercicio de diálogo. No necesariamente queremos que nos responda todo, porque casi es como pedirle hacer un examen doctoral, ¿verdad? Con todos los planteamientos, pero más bien es adelante con el diálogo. Sí, retomando esto, yo creo que lo puedo concentrar en esta cuestión de trabajo ya metodológico. Para mí fue un ejercicio muy fuerte porque la verdad me ayudó mucho este profesor que tuve que pues no fue mi director de tesis, yo quise, pero luego no, pero me ayudó bastante a pensar precisamente quiénes son los niños, ¿no? O sea, y en este sentido, ir hacia esta parte histórica porque uno la asume. O sea, al final es normal que uno asuma ciertas cosas porque pues también uno es un ser humano y está en un contexto cultural y está viviendo. Entonces, es común que uno lo asuma y lo dé por hecho, ¿no? Pero ya desde una perspectiva crítica y desde la investigación, pues uno tiene que estar haciéndose preguntas siempre acerca de ciertas nociones, de ciertos conceptos y también hasta de las teorías y las cosas que estamos usando o estos encuadres teóricos para poder hacer el análisis de una realidad que está ahí, ¿no? Y que en este sentido, tenemos que verlo desde una manera más compleja. Yo apenas estábamos haciendo la evaluación de un proyecto y decía un colega, antropólogo también, decía, es que tú quieres trabajar paisaje alimentario, le decía quien lo proponía,
Dice, pero el paisaje no existe. Y yo así y todos, ¿cómo que no existe? O sea, ¿en dónde está? Entonces, ¿en dónde estoy, no? Y él lo decía desde la perspectiva de que, por ejemplo, un paisaje, al verlo, esta cuestión, no va a ser vista desde la misma perspectiva que lo puede ver el local, que lo puede ver un visitante o que lo puede ver un investigador. Y eso requiere, y eso es interesante porque entonces requiere metodologías colaborativas, requiere metodologías que permitan hablar con la gente, acercarse con ella y también involucra que uno tenga que estar receptivo o receptiva todo el tiempo a, a lo que piensan las personas de su propio entorno, porque si no se va a volver a esta práctica, ¿no? Que es muy común de extractivismo académico, de ir, sacar lo que tengo que sacar y me lo llevo, sin llegar a un diálogo con las personas, ¿no? Entonces, trabajar desde estas metodologías participativas, colaborativas, nos colocan, además de que nos ofrecen todo el tiempo darnos cuenta que somos otras personas, tratando de buscar algunas respuestas o tratar de apoyar en algunas ocasiones, también nos dan claridad para decir para qué estamos haciendo las investigaciones, ¿no? O sea, y ser honestos, bueno, pues me va a ayudar para producir ciertas ideas y conocimiento, o me va a apoyar, o va a hacer también un trabajo que tenga que ver con una intervención, ¿no? O con una colaboración o un trabajo colaborativo. Y eso es bien importante porque tiene que ver con nuestro propio proceso investigativo, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que hay muchas cosas, hay que hablar de lo feo también todo el tiempo y a veces no lo queremos ver. A mí me pasó cuando estaba en la maestría, se trajo a un cineasta francés a hacer como un cortometraje. Lo que hacía era platicar con los niños, con sus dibujos, y luego los dibujos los animaba y se hacía una historia. O sea, como que era un taller, se trabajaba el dibujo, el taller con los niños y luego se hacía colectivamente una historia y él animaba los dibujos de los niños, ¿no? Pero a veces no querían verlo feo. Lo primero que dibujaron los niños en la primera ronda fueron cuestiones que tenían que ver con el narco y la violencia en su entorno. Y dijeron, no, es que eso como que no está padre, queremos hablar de otra cosa, queremos hablar de la pesca. Y tú así de, pero para ellos es importante esto. ¿Por qué? Porque eso a ellos los está impactando en su vida, porque tiene que ver con su vida y su entorno, y que son cosas que la violencia en ese sentido los afecta, pero también en cierta forma hay que preguntarnos qué tanto eso ya se está volviendo algo cotidiano. Y entonces, en ese momento, pues se silenció esa parte, se hizo otro trabajo y bueno, ¿no? Yo creo que una de las cosas que tiene que haber es el trabajo ético de decir, eh, sí que escuchar a las niñas y a los niños, escucharlos atentamente, pero también no asumir lo que ellos están diciendo y seguir preguntando, porque sus valoraciones y sus consideraciones del mundo no son iguales a las de nosotros, ¿no? Y y pues por ahí va mucho esta mirada tutelar. Malamente, todavía se siguen desarrollando trabajos y teorías que tienen esta mirada tutelar hacia los pueblos originarios, como si ellos no pudieran hacer las cosas o no saber hacerlas, ¿no? Y tener cuidado en un trabajo también muy introspectivo, porque a veces uno las llega a desarrollar también. Entonces tiene que estar uno en este ejercicio continuo de reflexión, ¿no? Y en lo práctico, pues yo creo que sí, la mayoría son docentes de nivel primaria, preescolar. Yo creo que poner mucha atención en las formas y las relaciones entre los niños, porque sí hay conflicto. O sea, entre los niños hay conflicto, hay formas de racismo, hay formas de discriminación, y sobre todo con estas nuevas, migraciones, con migraciones ya internacionales que se están estableciendo
en estos lugares, se tiene que trabajar porque se tiene que trabajar y hacer programas y actividades que también conlleven a construir espacios de diálogo y de retomar las cosas que son, porque al final los niños y las niñas también van a reproducir cosas que escuchan en su casa, pero también van a expresar cosas que han interiorizado y puede haber hasta rechazos, ¿no? Entonces esas cosas también se tienen que trabajar. Y yo creo que en cierta forma, a veces desde la educación intercultural como que se ha minimizado esa parte, porque esta educación intercultural iba muy desde esta mirada tutelar precisamente, ¿no? A ver, vamos a ver que todos los indígenas tienen que ver que hay una educación intercultural, pero la educación intercultural nada más es para ellos, no para los demás. Y entonces ahí caemos en cuestiones muy complicadas, ¿no? Y yo creo que en la parte metodológica sí, retomar un poco, yo creo que en ese sentido, como al final soy etnógrafa, puedo ver esas cosas, ¿no? O sea, mi entorno no es igual, pero yo creo que hacer el ejercicio, sobre todo en los proyectos de investigación que ahora realizan y que están en aula, creo que es un trabajo muy valiente y muy fuerte el de lograr ver más allá de lo cotidiano, o sea, más allá de la rutina, ¿no? Y de las cosas que vemos en el aula casi todos los días, tratar de averiguar y ver más cosas que están ahí en las relaciones entre los niños, lo que dicen, lo que hacen, y ya desde una perspectiva ya investigativa, ¿no? Entonces, pensando en ese ejercicio, a mí se me complicaría, por ejemplo, trabajar con mis alumnos aquí porque pues ya tengo una rutina, ¿no? Y llego y pienso y esto, pero cuando uno hace un trabajo de investigación y que se establece ciertas metodologías y ciertos trabajos, pues uno ya puede empezar a hacer esto, ¿no? Pero el ejercicio de los niños y de escucharlos es el más básico, el más básico. El fundamental, ¿no? De nuestro trabajo educativo, sin duda. Ujú. Doctora Caro, pues se nos ha acabado el tiempo. La verdad es que yo lo sentí insuficiente y ojalá que haya oportunidad de seguir dialogando, de seguir compartiendo, porque muchísimas ideas que se quedan ahí en el tintero, ¿no? Para seguir dialogando. Solo nos queda compartir esta constancia que haremos llegar. Seguramente alguna de nosotros tendrá que ir hasta allá, ¿no? Para entregarla físicamente. Así es. Pero bueno, pues a nombre del Gobierno del Estado, del Instituto Superior de Ciencias del Estado de México, hacemos entrega de esta constancia a la doctora Carolina Mata Miranda por su participación como ponente con la conferencia Voces en Movimiento, Educación, Género e Inclusión en Contextos Migratorios, y firma nuestro director general, el doctor Bernardo Martínez García, de este instituto. Muchísimas gracias, enhorabuena por todo el trabajo que usted hace y gracias por compartir con nosotros esta tarde. Recuerden que ahí les dejamos el link de asistencia y compartan con sus colegas, con sus compañeras, con sus compañeros que si no pudieron conectarse el día de hoy, pues pueden ver la transmisión de la conferencia a través de nuestra página de Facebook y estará ahí, me parece que 2 semanas, ¿no? Para que puedan verla y hacer su registro de asistencia para tener pues el combo completo y al final hacerse acreedores a la constancia de participación en nuestro seminario. Pues un gusto enorme saludarles esta tarde, que parece que por acá ya va a caer una súper tormenta. Esperemos que refresque un poco el calor. Un abrazote, doctora Caro, hasta allá, hasta Baja California. Muchas gracias. Mucho gusto. Mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, pues hasta pronto. Cuídense. Hasta Gracias, luego. Dante. Gracias. Gracias.